Hola compañeros, bienvenidos a su canal de medicina. En esta ocasión estaremos hablando acerca del tejido nervioso, un tema extenso y a la vez muy interesante. Pertenecerá a nuestros segmentos de videos de histología. También, si desean, pueden tomar anotaciones durante el transcurso de este tema. Esto les ayudará más a retener el conocimiento. Y como siempre, al final de este video les dejaré algunas preguntas básicas que seguro podrán responder fácilmente al terminar de ver este video. Sin más que decir, empecemos. El tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema de comunicación que recoge los estímulos, los transforma en estímulos eléctricos y los envía a una gran zona altamente organizada de recepción y correlación, el sistema nervioso central, el cual lo interpreta y luego elabora las respuestas adecuadas. Este tejido es uno de los 4 tejidos básicos y embriológicamente se deriva del ectodermo. Clasificación. El sistema nervioso está dividido anatómicamente en sistema nervioso central, el cual está formado por el encéfalo y la médula espinal, y sistema nervioso periférico, el cual está formado por los ganglios, los nervios periféricos y terminaciones nerviosas. Y funcionalmente, este está dividido en sistema nervioso somático, el cual elabora las respuestas controladas por la mente, ejemplo, el realizar un movimiento. Y el sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de elaborar las respuestas involuntarias, es decir, fuera del control de la mente. Este a su vez se divide en sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático. El simpático se encarga de regular de forma involuntaria numerosas acciones, entre ellas la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándulas. Y el sistema nervioso parasimpático, este se va a encargar de realizar lo contrario, lo opuesto al simpático. El tejido nervioso está formado por las células nerviosas o neuronas, células de sostén, también llamadas neuroglias, y tejido conectivo, el cual posee abundantes vasos sanguíneos. Neuronas. Las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso, son células muy especializadas que tienen muy desarrolladas las propiedades de irritabilidad y conductibilidad. Las neuronas poseen 2 partes, posee el cuerpo celular, también llamado soma o pericarium, y las prolongaciones neurales. El cuerpo celular, como he mencionado, también se le llama soma. Este está formado por el núcleo, citoplasma que lo rodea. El pericarium, el soma, es grande con un diámetro de hasta 135 micras, con un núcleo grande central, el cual puede llegar a medir hasta 20 micras. Este, como vemos aquí, contiene el nucleolo, lo que le da un aspecto de ojo de búho. El cuerpo celular tiene la función de recibir, procesar y elaborar las respuestas. Ahora pasemos con las prolongaciones neurales, que son las dendritas y el axón. Las dendritas, como vemos aquí, son prolongaciones cortas, generalmente múltiples, ramificadas, que tienen la función de recibir el estímulo y transmitirlo o enviarlo hacia el cuerpo celular de la neurona. Las dendritas suelen ser anchas en su base y se van adelgazando a medida que se ramifican. En muchas neuronas, las dendritas presentan prolongaciones pequeñas, aunque aquí no lo vemos. Esas prolongaciones pequeñas en forma de espinas se le llaman espinas dendríticas. Más adelante les mostraré una imagen en la cual podrán apreciarlo. Pero básicamente las espinas dendríticas son terminaciones de las dendritas que están especializadas para el contacto sináptico, para comunicarse con otras neuronas. Ahora pasemos a hablar acerca del axón. El axón también es llamado cilindroeje. Esta es una prolongación única, es decir,
por cada neurona tendremos solamente un axón. Es delgado, recto y largo y puede llegar a medir hasta 1 metro de largo. La membrana plasmática del axón aquí es llamado axolema y el citoplasma del axón se le llama axoplasma. El axón se origina en una región del pericardio, es decir, en una región del cuerpo celular llamado cono axónico. El axón puede contener ramas colaterales, es decir, que nacen en ángulos rectos, aunque en este caso no poseen, pero sí siempre tienen lo que son las ramas terminales en formas de árbol, como vemos aquí, llamados telodendritas. Estas ramificaciones poseen dilataciones en su terminación, llamados los botones terminales. Ahora en esta imagen vemos aquí que en todo el citoplasma del pericardio y en las dendritas aparecen muchos punticos. Estos son grumos basófilos que se pueden teñir con colorantes de anilina, llamados cuerpos de Neal. Estos cuerpos de Neal corresponden a gránulos de retículo endoplásmico rugoso que se distribuye por todo el citoplasma del cuerpo celular y en las dendritas, excepto en esta área donde se origina el axón, que ya sabemos que se llama el cono axónico. Y también el axón no va a contener estos cuerpos de Neal. Y esto nos ayuda a diferenciar el axón de las dendritas. Las neuronas se pueden clasificar fisiológicamente en sensitivas o aferentes, motoras o eferentes y neuronas internunciales o interneuronas. Morfológicamente se pueden dividir por el número de prolongaciones, unipolares, bipolares, multipolares, pseudounipolares. Según la forma del soma pueden ser piramidales, estrelladas y en forma de matraz. Y según la longitud del axón de las neuronas, estas pueden ser Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Empecemos con la clasificación fisiológica. Tenemos las neuronas sensitivas o aferentes. Estas son las neuronas que reciben los estímulos, es decir, transmiten los impulsos desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Las prolongaciones de estas neuronas sensitivas están incluidas las fibras aferentes somáticas y las fibras aferentes viscerales. Las fibras sensitivas somáticas, estas transmiten la información sensitiva, sensaciones del dolor, el tacto, temperatura y presión desde la superficie corporal, y también envía información de propiocepción. Las fibras aferentes viscerales o sensitivas viscerales, estas se encargan de transmitir la información de las vísceras, son la parte aferente del sistema nervioso autónomo y transmiten el dolor y otras sensaciones desde los órganos internos, las membranas mucosas, las glándulas y los vasos sanguíneos. Ahora pasemos a hablar acerca de las neuronas motoras o eferentes. Estas controlan los órganos efectores como los músculos o glándulas. Estas se van a encargar de transmitir el impulso desde el sistema nervioso central hacia los ganglios o células efectoras. Las evaginaciones o prolongaciones de estas neuronas están incluidas las fibras nerviosas eferentes somáticas y viscerales. Las fibras eferentes somáticas, es decir, motoras somáticas, envían impulsos voluntarios hacia el sistema hacia el sistema osteomuscular. Ahora, las fibras eferentes viscerales se encargan de transmitir los impulsos involuntarios hacia el músculo liso, las células de conducción cardíaca, las fibras de Purkinje y las glándulas. Ahora, las internunciales o interneuronas, como vemos aquí, estas se encargan de conectar los otros tipos de neuronas.
Estas neuronas o interneuronas se encargan de formar una red de comunicación y de integración entre las neuronas sensitivas y las motoras. Se estima que más del 90% de todas las neuronas pertenecen a esta clasificación. Ahora, en su clasificación morfológica, según el número de prolongaciones, tenemos neuronas multipolares, las cuales constituyen la mayor parte de las neuronas, y estas se van a encontrar en el encéfalo y la médula espinal. Estas neuronas, como vemos aquí, constan con un axón y 2 o más dendritas. Ejemplos de estas son las neuronas motoras o interneuronas. Las neuronas bipolares, esas son neuronas con un cuerpo celular alargado, como vemos aquí, con 2 prolongaciones, un axón y una dendrita. Estas se van a encontrar a nivel de la retina, en los ganglios vestibular y coclear del octavo par craneal, el nervio auditivo, y en el epitelio olfatorio. Estas neuronas están asociadas a los receptores de los sentidos especiales como la vista, el olfato, el gusto y el equilibrio. Las neuronas pseudo-unipolares, estas son neuronas con una sola prolongación, como vemos aquí, y que a cierta distancia del pericarium se va a dividir, se va a ramificar en forma de T o Y. A este grupo de neuronas pertenecen las neuronas sensitivas de los ganglios cranioespinales, es decir, de los ganglios de la raíz posterior de la médula espinal y los ganglios de los nervios craneales. Y finalmente tenemos las neuronas unipolares y, como vemos aquí, posee una sola prolongación y se va a encontrar a nivel del embrión y los fotorreceptores del ojo. Según la forma del soma, tenemos las neuronas piramidales, las estrelladas y las células o neuronas en forma de matraz. Las células piramidales, estas son células motoras y se van a encontrar en la parte superior de la corteza cerebral. Las células estrelladas son también neuronas motoras y se van a encontrar en la corteza y en la médula espinal. Y las neuronas en forma de matraz, estas poseen dendritas muy desarrolladas, arbolizadas. Un ejemplo de estas neuronas son las células de Purkinje que se van a encontrar en el cerebelo. Ahora, según la longitud del axón, las neuronas se pueden clasificar en Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Como vemos aquí, es evidente que las Golgi tipo 1, estas poseen un axón largo. Un ejemplo de estas neuronas son las neuronas motoras de la asta anterior de la médula espinal, las neuronas piramidales de la corteza cerebral y las células de Purkinje, que como acabo de mencionar, estas se encuentran en el cerebelo. La Golgi tipo 2, estas son neuronas que poseen axones cortos. Ejemplos de estas neuronas las encontraremos a nivel de la corteza cerebral, la corteza cerebelosa y en la retina. Sinapsis. Se llama sinapsis al lugar de transmisión del impulso nervioso desde una neurona a otra, es decir, es el lugar de comunicación entre neuronas. En algunos casos, la señal eléctrica pasa directamente desde una neurona a otra. Este tipo de sinapsis se llama sinapsis eléctrica. En este tipo de sinapsis, las membranas sinápticas están conectadas directamente a través de poros o túneles de proteínas en ellas. Aquí el potencial de acción pasa hacia la neurona postsináptica sin retardo. En otros casos más frecuentes, el impulso nervioso se transmite por medio de sustancias, los neurotransmisores. Este tipo de sinapsis se llama sinapsis química. En este tipo, las membranas, como podemos ver aquí, no están conectadas y estas dejan un espacio denominado hendidura sináptica. Entonces, la señal que conecta la neurona presináptica con la postsináptica son los neurotransmisores. Los neurotransmisores más conocidos y más comunes a nivel del sistema nervioso tenemos que son la acetilcolina, el glutamato,
el ácido gamma-aminobutírico, GABA, y la glicina. El neurotransmisor más excitatorio conocido es el glutamato, y los inhibitorios de sinapsis son el GABA en el cerebro y la glicina en la médula espinal. Otros neurotransmisores conocidos son las neuroepinefrina, la dopamina y la serotonina. Bien, los elementos que conforman las sinapsis químicas tenemos el elemento presináptico o neurona presináptica, la cual es el extremo de la prolongación neuronal desde la cual se liberan los neurotransmisores, como vemos aquí, y se caracteriza por la presencia de vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas, estas son estructuras limitadas por membranas, las cuales contienen los neurotransmisores. La hendidura sináptica, como ya mencioné, este es el espacio que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptica o la célula diana, y entonces el neurotransmisor debe de atravesarla. Ahora, la membrana postsináptica o célula postsináptica, tenemos que estos contienen sitios de receptores con los cuales van a interactuar los neurotransmisores. Esto es cuanto a lo que se refiere a los tipos de sinapsis según sus estructuras. Ahora veamos los tipos de sinapsis según su función. Vamos a tener sinapsis excitatoria e inhibitoria. La sinapsis excitatoria, aquí la membrana postsináptica reacciona ante el neurotransmisor, lo que disminuye su potencial de reposo, por lo tanto, disminuyendo la negatividad interna, lo que va a aumentar la excitabilidad. En la sinapsis inhibitoria, las membranas postsinápticas se hiperpolarizan por el neurotransmisor, por lo que aumenta la negatividad interna y esto va a disminuir la excitabilidad. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria no depende exclusivamente del neurotransmisor, sino de las características de las membranas postsinápticas, ya que un neurotransmisor puede actuar indistintamente de las dos formas. Entonces los receptores determinan sus respuestas ante un neurotransmisor determinado. Tipos de sinapsis según las partes involucradas. Aquí tenemos varios ejemplos de los tipos de sinapsis. Vemos las sinapsis azodendríticas, la cual es la establecida entre el axón de una neurona y la dendrita de otra neurona. Aquí podemos ver estas dendritas, las cuales poseen las espinas dendríticas que interaccionan con las terminaciones o botones terminales del axón. Estas son comunicaciones o sinapsis azodendríticas. Aquí vemos también las sinapsis azosomáticas, la cual es la establecida entre el axón de una neurona y el pericarion o soma de otra neurona. Tenemos la sinapsis azoasónica, la cual es la establecida entre dos axones, y las sinapsis dendodendríticas, las cual es la sinapsis establecida, como su nombre lo dice, entre dos dendritas. Células gliales o neuroglias. Aquí tenemos la célula de sostén del sistema nervioso central y se agrupan bajo el nombre de neuroglias, que quiere decir pegamento neural. Estas son de 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas, y las células de las neuroglias, estas derivan principalmente del ectodermo, excepto las microglias, las cuales derivan del mesodermo. A pesar de ser consideradas básicamente células de sostén del tejido nervioso, existe una dependencia funcional muy importante entre las neuronas y las células gliales. De hecho, las neuroglias cumplen un rol fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso, ya que son el sustrato físico para la migración neuronal. También tienen una importante función trófica y metabólica activa, permitiendo la comunicación e integración entre las redes neurales. Como vemos aquí, cada neurona están recubiertas, presentan un recubrimiento glial, específicamente por estas células, la cual este entramado glial se rompe para darle paso a la sinapsis. Como datos tenemos
que las células gliales corresponden al origen más común de tumores cerebrales llamados gliomas. Aquí tenemos algunas funciones de las células gliales o neuroglias, y es que estas células brindan el soporte del encéfalo, también separan y aíslan grupos neuronales entre sí. Estos taponan y mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular. También retiran neurotransmisores liberados en la sinapsis y guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro. También forman parte de la barrera hematoencefálica juntos con las células endoteliales de los capilares, que evita que sustancias nocivas entren o lleguen al sistema nervioso central. Entre otras funciones tenemos que las células gliales participan en la nutrición de las neuronas y participan en procesos de reparación del sistema nervioso. Tipos de neuroglias. Estas se pueden dividir en neuroglias del sistema nervioso central y neuroglias del sistema nervioso periférico. Las que pertenecen al sistema nervioso central tenemos las microglias, macroglias y células ependimarias. Las macroglias corresponden a los astrocitos y a los oligodendrocitos, mientras que las células gliales o neuroglias del sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann y las células capsulares. Las microglias. Las microglias se encuentran dispersas en todo el sistema nervioso central y se encuentran en pequeñas cantidades en condiciones normales. Las microglias son de origen embriológicamente del mesodermo y estas son células pequeñas, como vemos aquí. Estas son aún más oscuras que los oligodendrocitos que veremos más adelante. Su núcleo es denso y su citoplasma es escaso. Tienen prolongaciones retorcidas de corto alcance con pequeñas espinas. Las microglias en las zonas de lesión del tejido se van a dividir y van a aumentar de tamaño y van a adquirir facultades fagocitarias. Las microglias se consideran parte del sistema fagocítico mononuclear. Entonces, su función es eliminar las células dañadas del tejido nervioso y la mielina alterada. Macroglias. Se denominan macroglias al conjunto o al grupo de células gliales constituido por los astrocitos y los oligodendrocitos. Empecemos por los astrocitos. Los astrocitos son las células gliales más grandes, su forma es estrellada como vemos aquí. Se caracterizan por tener en su pericarium gran cantidad de haces de filamentos intermedios compuestos de proteína ácida fibrilar gliar. De estos astrocitos existen dos tipos. Tenemos los astrocitos tipo 1 o astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos tipo 2, que son los astrocitos fibrosos. Los astrocitos tipo 1 o protoplasmáticos, estos se encuentran principalmente en la sustancia gris del sistema nervioso central. Estos, como podemos apreciar, tienen forma estrellada, un citoplasma abundante y un núcleo grande. Este posee muchas prolongaciones muy ramificadas, las cuales suelen extenderse hacia los vasos sanguíneos y se unen con terminaciones en formas de pedicelos. De esta manera, los astrocitos tipo 1 participan en la regulación de las uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares que conforman la barrera hematoencefálica. Los astrocitos más superficiales van a o emiten prolongaciones con pedicelos hasta contactar con la pía madre encefálica y medular, lo que va a originar la membrana pía glial. Los astrocitos tipo 2 o fibrosos, estos se van a encontrar principalmente en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Como vemos aquí, estas son células estrelladas y poseen un soma más pequeño que los astrocitos tipo 1 o protoplasmáticos. Pero a diferencia de estos, los astrocitos fibrosos poseen sus prolongaciones de manera más abundante y finas. Al igual que los astrocitos tipo 1, los astrocitos tipo 2 o fibrosos van a participar en lo que es la barrera hematoencefálica, forman parte de esta barrera
y estos van a emitir también prolongaciones que se van a unir a los que son los nodos de Ranvier en los axones mielínicos, y estos suelen encapsular a la sinapsis química. Por tal conformación se considera que es posible que estos astrocitos tipo 2 se encarguen de confinar los neurotransmisores de las hendiduras sinápticas y eliminen el exceso de los neurotransmisores mediante la pinocitosis. Funciones a destacar de los astrocitos: tenemos que los astrocitos, tanto el astrocito tipo 2 o fibroso como el astrocito tipo 1 o protoplasmático, estos, como ya he mencionado, forman parte de la barrera hematoencefálica que protege al sistema nervioso central de cambios bruscos en la concentración de iones del líquido extracelular y de otras moléculas que pueden interferir en la función neural. También estos se van a encargar de eliminar el potasio, glutamato y GABA del espacio extracelular. También los astrocitos son importantes almacenes de glucógeno, y esta es una función esencial debido a la incapacidad que tienen las neuronas en almacenar moléculas energéticas. Y como ya mencioné, estos se encargan de conservar los neurotransmisores dentro de las hendiduras sinápticas y eliminan también su exceso. Oligodendrocitos. Como apreciamos en estas imágenes, podemos ver los oligodendrocitos. Sus cuerpos celulares son pequeños y el citoplasma es muy denso. Estos son las células más electrodensas del sistema nervioso central. El oligodendrocito es rico en retículo endoplásmico rugoso, poliribosomas libres, complejo de Golgi, mitocondrias y microtúbulos. Los núcleos es esférico y son más pequeños que el de los astrocitos. Estos presentan menor cantidad de prolongaciones, como podemos observar, y son menos ramificadas que los astrocitos. Los oligodendrocitos interfasciculares, estas son células responsables de la producción y mantenimiento de la mielina en los axones del sistema nervioso central. Estas se disponen, como podemos ver aquí, en columnas entre los axones de la sustancia blanca. Las prolongaciones del oligodendrocito tienen forma de lengua, como podemos ver aquí, y cada una de ellas se enrolla alrededor de un axón, originando un segmento internodal de mielina. Por tanto, un oligodendrocito puede originar segmentos internodales de mielina a varios axones a la misma vez, a diferencia de las células de Schwann, como vemos aquí, que solamente pueden envolver o formar mielina solamente a un solo axón. Al igual que el sistema periférico, en el sistema nervioso central, la vaina de mielina están interrumpidas por los nodos de Ranvier. A diferencia de las células de Schwann, un oligodendrocito no puede moverse en espiral alrededor de cada axón que mieliniza. Lo más probable es, como vemos aquí, que las prolongaciones del oligodendrocito se enrollen alrededor de los axones cercanos hasta formar las vainas de mielina. Células ependimarias. Estas también son llamadas ependimocitos o tanicitos. Estas células son cuboideas o cilíndricas y forman una capa de célula que reviste cavidades como los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Sus características morfológicas y funcionales se van a relacionar con el transporte de fluidos y pueden presentar cilios en algunas regiones. En los ventrículos cerebrales del encéfalo, las células ependimarias se modifican y forman un epitelio secretor de los plexos coroideos y van a formar o van a secretar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos o células ependimarias son células especializadas que envían prolongaciones hacia las neuronas secretoras y hacia los vasos sanguíneos del hipotálamo. Y por estas características se ha sugerido que estas células son las que transportan el líquido cefalorraquídeo hacia estas neuronas. Células de Schwann. Como vemos aquí, las células de Schwann son células que proporcionan el aislamiento, la mielina, a las neuronas del sistema nervioso
periférico. Y estas son el equivalente, como vemos aquí, son el equivalente a los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Las células de Schwann, por ende, brindan sostén a las fibras de las neuronas, tanto las mielínicas como las amielínicas. Y como vemos aquí, la mielina es el producto del movimiento centrífugo de la célula de Schwann alrededor de la superficie de la fibra nerviosa o del axón. Y estos dejan pequeños espacios expuestos llamados los nodos de Ranvier. Aquí podemos ver en un corte real una célula de Schwann envolviendo o enrollando a lo que es una fibra nerviosa o axón. Aquí podemos ver la mielina, también podemos ver aquí el núcleo de la célula de Schwann y su citoplasma con sus diferentes organelos. Como podemos ver aquí, la vaina de mielina aísla básicamente al axón del compartimiento extracelular del endoneuro y asegura una conducción más rápida del impulso nervioso. Algo a tener en cuenta que deben de saber o recordar que las fibras amielínicas también poseen células de Schwann, es decir, que tenemos axones que no poseen la vaina de mielina, pero aún así están rodeadas por estas células de Schwann. Y aparte de brindar una conducción más rápida, las células de Schwann tienen la función de nutrir las fibras nerviosas. Ahora pasemos a hablar rápidamente acerca de las células satélites o células capsulares. Estas son células que pertenecen a las células gliales ya que brindan sostén. En este esquema vemos las células satélites rodeando lo que es el soma o cuerpo celular de las neuronas. Estas células se van a encargar de brindar soporte físico, protección y nutrición para las neuronas y se van a encontrar en mayor proporción estas células satélites a nivel de los ganglios nerviosos, tales como los ganglios craneales, espinales y los autónomos del sistema nervioso periférico. Aquí podemos apreciar las células satélites en un corte real. En el microscopio podemos ver las células satélites rodeando lo que es el soma o cuerpo de las neuronas, dándole soporte físico, protección y nutrición. Organización del sistema nervioso periférico. Como sabemos, el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios periféricos y los ganglios nerviosos. Los nervios periféricos incluyen los nervios espinales unidos a la médula espinal y los nervios craneales unidos al encéfalo. Nervios periféricos. Como podemos ver en este esquema, este es un esquema de un nervio, entonces los nervios están formados por haces o fascículos de fibras nerviosas que transportan información sensitiva y motora, aunque hay algunos nervios que son exclusivamente sensitivos o motores. Los somas de los nervios periféricos pueden encontrarse dentro del sistema nervioso central o en los ganglios. Como podemos observar en este esquema, tenemos que las fibras nerviosas están rodeadas por una membrana, por una envoltura externa de tejido conectivo y que se denomina epineuro. Ahora, por dentro del epineuro tenemos estos paquetes de fibras nerviosas envueltas por un tejido fibroso resistente formado por fibras colágenas, elásticas, la cual es llamada perineuro. El perineuro es una capa bien resistente, ya que si se produce algún tipo de lesión en la capa más externa, el epineuro, gracias a la protección del perineuro conserva la funcionalidad de las fibras nerviosas. Entonces, dentro de cada fascículo o haces de fibras nerviosas se encuentra un tejido conectivo lazo que envuelve cada una de las fibras nerviosas de manera íntima llamada endoneuro. Ahora, por debajo del endoneuro podemos observar las células de Schwann, las cuales forman la mielina enrollando sucesivamente las fibras nerviosas. Y estas
cada cierto tiempo van dejando los espacios que se denominan los nodos de Ranvier. Estos permiten así una conducción saltatoria de los impulsos, lo que explica por qué la conducción es más rápida en un nervio con mielina. Ahora veamos en este corte, vemos exactamente lo ya explicado. Podemos ver aquí un nervio con sus diferentes cubiertas. Podemos observar aquí el epineuro, que es la capa más externa, una envoltura la cual recubre el nervio y a través de él discurren los vasos sanguíneos que nutren al nervio. Tenemos que por debajo de estas se van a encontrar también un tejido conectivo fibroso, la cual va a englobar, va a recubrir lo que son los fascículos o haces de fibras nerviosas, y esta capa es llamada el perineuro. Luego de este, por debajo de este, vamos a encontrar el endoneuro. Véanlos aquí. Y aquí podemos apreciar el endoneuro rodeando las fibras nerviosas a través de las células de Schwann que se encuentran en la periferia. Y estas fibras nerviosas que recubren las células de Schwann pueden tener vaina de mielina, es decir, fibras mielínicas, como fibras amielínicas, las cuales no poseen la vaina de mielina. Los ganglios nerviosos, estos son cúmulos de somas neurales y de fibras nerviosas entrantes y salientes. Los ganglios del sistema nervioso periférico son de dos tipos. Tenemos los ganglios sensitivos cranioespinales y los ganglios autónomos motores viscerales. Los ganglios cranioespinales, como su nombre lo dice, van a abarcar los ganglios espinales, las cuales son dilataciones de las raíces posteriores de todos los nervios espinales, y los ganglios craneales, las cuales son algunas dilataciones de los nervios craneales. Hablemos primeramente acerca de los ganglios sensitivos cranioespinales. Bien, aquí tenemos un ganglio cranioespinal. Vemos aquí que estos están rodeados por una cápsula de tejido conectivo denso y regular, las cuales envían ramificaciones hacia el interior. Estos ganglios nerviosos están formados por células nerviosas pseudo-unipolares, neuronas pseudo-unipolares, las cuales son neuronas sensitivas. Por eso se llaman ganglios sensitivos. Entonces, tenemos en la distribución que se van a encontrar los cuerpos, el soma, a nivel de la periferia del ganglio. Y en el centro tenemos las fibras nerviosas, las cuales pueden ser amielínicas como mielínicas. Las neuronas pseudounipolares, como ya sabemos sus características, estas van a enviar su única prolongación y a cierta distancia, ya en el interior del ganglio, se va a bifurcar y va a enviar una prolongación, el axón, hacia el sistema nervioso central y la dendrita hacia el órgano receptor. Estas dendritas son llamadas axones debido a que estas dendritas adquieren características del axón y vamos a encontrar en ellas las células de Schwann con vaina de mielina en las fibras nerviosas mielínicas y sin mielina en las fibras amielínicas. En estos ganglios sensitivos no hay estaciones de sinapsis, es decir, que aquí no va a haber sinapsis o comunicación entre neuronas. Y esta característica se diferencia de los ganglios autónomos que veremos más adelante. En este corte más ampliado podemos observar lo que es el soma de una neurona pseudounipolar. Aquí vemos que el cuerpo de esta neurona contiene su núcleo con un nucleolo prominente que le da un aspecto de ojo de búho. También podemos observar que esta neurona está rodeada por las células capsulares, las células que mencionamos que pertenecen también al grupo de células gliales que brindan sostén, protección y nutrición a las células neurales.
Ahora pasemos con los ganglios autónomos. Estos están formados por los cuerpos de neuronas multipolares, motoras, provenientes del sistema nervioso autónomo. Estos se van a dividir en dos, los ganglios simpáticos y los ganglios parasimpáticos. Empecemos con los simpáticos. Los ganglios simpáticos están conformados por los ganglios paravertebrales, los cuales conforman el tronco simpático, como vemos aquí, donde el más alto de ellos corresponde al ganglio cervical superior. Y también dentro de los simpáticos tenemos los ganglios prevertebrales, las cuales incluyen el ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior y ganglio mesentérico inferior. Básicamente, los ganglios simpáticos se encargan de inervar los órganos de los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano, como vemos aquí. En el sistema respiratorio, la parte simpática se va a encargar de relajar las vías aéreas. Estos ganglios simpáticos van a acelerar a nivel del corazón los latidos cardíacos. También van a estimular la producción de sudor en la piel, va a estimular la producción de liberación de glucosa a nivel del hígado. Así también afecta a otros sistemas como el sistema o aparato gastrointestinal, así también como los urogenitales. Si acercamos un poco más esta conformación simpática para entender mejor, tenemos esta imagen. Vemos aquí el segmento transversal de la médula espinal. Vemos aquí en su raíz anterior ventral sus fibras nerviosas motoras, donde se dirigen hacia el primer ganglio, el ganglio paravertebral, el cual en conjunto conforman el tronco simpático, este que tenemos aquí. Bien, y viéndolo más de cerca este sistema, vamos a ver que esto está compuesto por dos neuronas. Tenemos la primera neurona, la cual es la neurona preganglionar en color verde. Y tenemos la segunda neurona, la neurona postganglionar en color rojo. Ambas neuronas, tanto la primera, la preganglionar, como la segunda, la neurona postganglionar, son neuronas motoras multipolares. Como podemos observar, la primera neurona tiene sus somas a nivel de la sustancia gris de la médula espinal y su axón se dirige hacia el ganglio paravertebral, donde se va a comunicar con la segunda neurona, esta que tenemos aquí en rojo, la neurona postganglionar, la cual abandona el ganglio paravertebral para dirigirse hacia el órgano diana. Pero, como vemos aquí, en algunos casos, o más bien en algunos segmentos de la médula espinal, la primera neurona, la preganglionar, va a cruzar el ganglio paravertebral y va a llegar hacia el ganglio prevertebral que tenemos aquí, donde se va a comunicar con la segunda neurona. Y esta segunda neurona abandona el ganglio prevertebral para dirigirse hacia el órgano diana. Y ya explicado esto, podemos identificar aquí fácilmente los dos tipos de neuronas. Dijimos, tenemos la primera neurona, la cual su cuerpo o soma se va a encontrar siempre en la médula espinal. ¿Qué pasa? Que en algunos segmentos, esta primera neurona se va a comunicar con la segunda neurona en el ganglio paravertebral, es decir, en el tronco simpático. Es decir, que en esta parte aquí tenemos que la primera neurona, la preganglionar, sale de la médula espinal, se articula, se comunica con la segunda neurona a nivel paravertebral, de los ganglios paravertebrales, y se dirigen sus axones hacia los órganos dianas. Pero ¿qué sucede aquí? En estos segmentos donde tenemos los ganglios prevertebrales, tenemos el celíaco, el ganglio mesentérico superior y el mesentérico inferior. Estos ganglios prevertebrales, que estas primeras neuronas
van a cruzar el ganglio paravertebral y se van a articular con la segunda neurona, que no estará en el ganglio paravertebral, sino que estarán aquí en los ganglios prevertebrales, y luego de aquí esta segunda neurona sale, abandona el ganglio y inerva los diferentes órganos restantes. Espero que ahora con esta explicación se entienda mejor. Ahora pasemos con la parte parasimpática de estos ganglios pertenecientes a los ganglios autónomos, y tenemos que entre los ganglios parasimpáticos tenemos ganglios a nivel cefálicos, ganglios del tercer par craneal, el nervio facial y también del glosofaringeo. También tenemos ganglios terminales en la pared de los órganos, que incluyen los ganglios del pleso submucoso llamado de Meissner y el pleso mientérico de Auerbach del tubo digestivo. Y básicamente estos ganglios parasimpáticos se encargan de realizar lo opuesto al simpático en los diferentes órganos de nuestros sistemas y aparatos. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, los ganglios parasimpáticos van a contraer las vías aéreas. En el corazón, este reduce los latidos cardíacos. A nivel del estómago, estimula la digestión y también afecta a los intestinos, el sistema urinario, así como el genital. Ahora veamos aquí este corte de un ganglio autónomo, puede ser del ganglio parasimpático como parasimpático. Bueno, entonces, como sabemos, primeramente, en estos ganglios autónomos están compuestos por neuronas motoras, neuronas multipolares, a diferencia de los ganglios cranioespinales sensitivos, que habían neuronas pseudounipolares, como mencioné, y que allí no hay estaciones sinápticas, pero aquí en los ganglios autónomos sí tenemos estaciones sinápticas. ¿Entre cuáles neuronas? Entre las neuronas preganglionares, la primera neurona, y las neuronas postganglionares, las segundas. Podemos ver la distribución, que a diferencia de los ganglios sensitivos, de los cranioespinales, los cuerpos o somas están entremezclados con las fibras nerviosas o axones. Aquí también vemos células capsulares, pero se encuentran en menor cantidad que en los ganglios sensitivos cranioespinales. Ahora pasemos a hablar acerca de la organización del sistema nervioso central. Como sabemos, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido por hueso, el cráneo, y la médula espinal por la columna vertebral. Además de hueso, el sistema nervioso central está protegido por 3 membranas de tejido conectivo llamadas meninges. Las meninges, de afuera hacia adentro, tenemos la dura madre, luego le sigue la aracnoides y la más íntima, la pia madre. La dura madre es la capa más externa de las meninges de tejido conectivo denso. Esta está formada por 2 capas bien visibles. Tenemos una capa externa, la más externa, llamada capa endóstica, la cual se encuentra adherida a los huesos del cráneo. Y tenemos una capa interna llamada capa fibrosa. En algunas regiones, aunque no lo podemos apreciar bien en esta imagen, estas 2 capas se separan y forman los senos venosos craneales o los senos craneales, como vemos aquí en esta parte. La dura madre, esta membrana, envía prolongaciones hacia las grandes cisuras del encéfalo. Esta envía una prolongación a la cisura que separa los hemisferios cerebrales, llamada la hoz del cerebro, como vemos aquí. Y también envía una prolongación a la cisura que separa los hemisferios del cerebelo, llamada la hoz del cerebelo. También envía una prolongación entre el cerebro y el cerebelo, llamada la tienda del cerebelo. Y finalmente envía una prolongación en forma de techo de las fosas hipofisiarias, llamada diafragma de la silla o tienda de la hipófisis. La dura madre, esta está separada del hueso por un espacio llamado espacio epidural, la cual contiene plexos venosos. Y la dura madre se separa de la siguiente capa meningea por un pequeño espacio llamado espacio subdural,
por el cual circula un líquido semejante a la linfa. La siguiente capa es la aracnoides, la cual es una membrana muy fina y avascular que se encuentra por debajo de la dura madre. La aracnoides, como vemos aquí, envía trabéculas delgadas hacia la siguiente meninge llamada pía madre. Debajo de la aracnoides y entre las trabéculas hay un espacio llamado el espacio subaracnoideo por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. En algunas zonas de la aracnoides, esta va a penetrar a la dura madre en forma de vellosidades aracnoideas. Esto ocurre en el seno venoso dural para drenar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Pía madre. La pía madre es una delicada membrana que recubre íntimamente, es decir, está en contacto directo con la superficie del encéfalo y de la médula espinal. A nivel de la pía madre encontraremos vasos sanguíneos, las cuales penetran esta capa, la pía madre, y forman los capilares tipo 1, que luego estos capilares van a drenar el tejido nervioso. El retorno venoso ocurre desde el tejido nervioso hacia la pía madre y de ahí hacia los senos durales. Estos capilares que se forman a nivel del tejido nervioso, como sabemos, están compuestos por capilares de tipo 1 y van a formar junto con los astrocitos, tanto los fibrosos como lo protoplasmático, la barrera hematoencefálica, que como he mencionado, se encargan de filtrar la sangre, evitando que entren sustancias nocivas hacia el sistema nervioso central. Médula espinal. Vemos aquí un corte transversal de la médula espinal vista con un microscopio. Vemos que la médula espinal tiene una forma oval y está parcialmente dividida en dos mitades, una derecha y otra izquierda, por dos surcos. Tenemos un surco posterior dorsal llamado el septum medio posterior y también tenemos el surco medio ventral, también llamado surco medio anterior. La médula espinal, como podemos ver, en su centro está formada por la sustancia gris y en la periferia encontramos la sustancia blanca. La sustancia gris, como podemos ver aquí, tiene forma de H. Esta a cada lado presenta una asta anterior o ventral y una asta posterior o dorsal, las cuales están unidas por un puente llamado comisura transversal. Por la comisura transversal pasa el conducto central que vemos aquí, que está revestido por esas células modificadas especializadas, las células ependimarias. La sustancia gris está conformada por cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca está formada por fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, aunque se dispone en mayor proporción de fibras mielínicas que le dan ese aspecto blanquecino. Esta sustancia blanca se va a disponer alrededor de la sustancia gris en cordones. Tenemos el cordón posterior que se encuentra entre el septum medio posterior y la asta posterior. Tenemos el cordón lateral que se encuentra entre la asta posterior y la asta anterior. Y finalmente tenemos el cordón ventral o cordón anterior, el cual se encuentra entre las astas anteriores y el surco medio anterior. Como sabemos, las neuronas que conforman las astas anteriores están formadas por neuronas motoras y las neuronas que conforman las astas posteriores están formadas por neuronas sensitivas. Ahora pasemos a hablar brevemente acerca del cerebelo. El cerebelo está formado por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Ambos están separados por el vermis. La superficie del cerebelo, como podemos observar, contiene pliegues transversales llamados folias y están separadas por depresiones llamadas cisuras, como vemos aquí. En este corte podemos ver las sustancias del cerebelo. Tenemos la sustancia blanca que se encuentra en el centro y la sustancia gris que se encuentra en la periferia, que representa
la corteza cerebelosa. Ahora veamos las distintas capas que componen la corteza cerebelosa. En este corte histológico del cerebelo, teñido con hematocilina y eosina, vemos las diferentes sustancias. De aquí a aquí en este tramo corresponde lo que es la sustancia gris y en la parte central la sustancia blanca. Si acercamos un poco más esta imagen, si la ampliamos, tendremos lo siguiente. Ahora podemos apreciar mejor lo que es la corteza del cerebelo. Vemos sus tres capas fácilmente, que desde adentro hacia afuera tenemos la capa granulosa, la capa de células de Purkinje y la capa molecular. Si acercamos un poco más, ahora en esta imagen podemos ver mejor las células que componen las diferentes capas de la corteza. En la capa granulosa vemos muchos núcleos de pequeñas neuronas. En la capa media vemos aquí las células de Purkinje, la cual está formada esta capa por una sola hilera de estas células, las cuales tienen el pericarium, el cuerpo celular en forma de matraz, con dendritas bien desarrolladas y ramificadas, que se dirigen hacia la capa molecular. Y como sabemos, esta es una célula Golgi tipo 1 con un axón bien prominente y largo, la cual atraviesa la capa granulosa, así mismo como la sustancia blanca. Y finalmente tenemos la capa molecular, la cual está conformada por neuronas pequeñas en formas estrelladas. Funciones del cerebelo. El cerebelo interviene en los movimientos de los músculos estriados, también en la coordinación, postura y el equilibrio. Y ya para finalizar, hablemos del cerebro. El cerebro está formado por dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso. En el cerebro la sustancia blanca, como vemos aquí, es central y la sustancia gris se encuentra en la periferia, al igual que el cerebelo, formando la corteza cerebral. En la superficie del cerebro vemos que este posee pliegues llamados circunvoluciones, separados por depresiones llamados surcos. Ahora pasemos a ver las diferentes capas de la corteza cerebral. Aquí podemos ver un corte de la corteza cerebral teñido con tinción de Nils, visto desde un microscopio. Vemos aquí señalada las diferentes capas que componen la corteza cerebral, la sustancia gris. Entonces, desde adentro hacia afuera tenemos la capa molecular, la cual está formada por células de formas variables. Luego tenemos la capa piramidal interna, formada por células piramidales grandes y medianas, llamadas las células de Betz. Luego le continúa la capa granular interna, la cual está formada por células estrelladas pequeñas. Luego seguimos con la capa piramidal externa, la cual está formada por células piramidales pero pequeñas. Aquí tenemos la capa granular externa, la cual está formada por células con cuerpos neuronales triangulares pequeños. Y finalmente la capa más externa, la capa molecular, la cual posee muchas fibras y algunos cuerpos neuronales pequeños. Bueno, compañeros, hemos concluido con este tema. Espero que te haya servido. Si te ha gustado, déjanos un me gusta y suscríbete para que poco a poco seamos una comunidad más grande, y comparte este video con tus compañeros. En la pantalla les dejaré algunas preguntas básicas del tema para que puedan autoevaluarse. Las respuestas, como siempre, estarán en la descripción de este video. Y sin más nada que decir, me despido. Gracias por ver este video y te deseamos muchos éxitos.